Ok, bueno, en el domingo del día de hoy, esta noche, vamos a estudiar la palabra de Dios juntos otra vez, ya el segundo estudio, ¿vale? Y me encanta poder estar compartiendo con ustedes este momento que seguramente va a ser de mucho ánimo, aunque no va a ser muy extenso, pero sí vamos a salir renovados porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar y ya después nos metemos de lleno con lo que, lo que tiene Dios preparado para que aprendamos en el día de hoy, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te agradezco por esta semana que ya ha finalizado, Señor, ha comenzado una nueva. Te agradezco, Señor, porque a pesar de que el domingo es el primer día de la semana, según la creación, según como tú diseñaste, Señor, eh, que fuera, nosotros lo vimos un poco como que es el último día de la semana porque mañana lunes empezamos con las actividades. El domingo no es un día fácil para muchos, Señor. El domingo suele ser un día que en la noche se convierte un poco en ese día que los miedos aparecen con más frecuencia, las ansiedades, las preocupaciones. Ya pasó la euforia del fin de semana, los encuentros y el reavivamiento quizás también de haber ido a la iglesia y encontrarnos con hermanos. Y ahora nos toca empezar una nueva semana. La queremos empezar contigo, Señor. Queremos dar cada paso contigo. Te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo pueda darle paz a nuestro corazón. Te quiero pedir que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender un poquito más de tu palabra, Señor, y también un poquito más de tu carácter. El domingo pasado, Señor, pudimos recordar cómo a veces en los desiertos, es en los desiertos donde conocemos mejor quién eres tú en nuestra vida, como proveedor, como rey, como todopoderoso, Señor. Y en esta ocasión vamos a ver cómo tu palabra puede ser, Señor, el alimento que necesitamos en esos desiertos que nos toca atravesar, Señor. Te quiero pedir que al abrirla podamos tener respeto, humildad, Señor, y que tú puedas hablarnos de manera personal lo que nos quieras decir. Gracias por este momento de abrir la palabra en comunión contigo, Señor, y también en comunidad. Gracias por estas personas. Bendice sus vidas, Señor, y que pueda llegar este estudio a todos los que necesitan. Que esta palabra, Señor, les dé aliento en la situación que están pasando. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, los domingos, como dije, suelen ser un día especial en mi canal de difusión. Hoy dejé algunas recomendaciones que suelo dar para los domingos. A veces es más fácil practicarlas, a veces es más difícil. Uno se va conociendo a uno mismo. Hay que ir conociendo cuáles son los disparadores que te ponen mal los domingos, qué cosas te ponen mejor. Recordar siempre que también la semana, ¿sí? No es anímicamente lineal. Nosotros tenemos momentos buenos y momentos malos en todas las semanas, todas las personas. Hay que quitarse la idea de que a algunas personas como que les va mejor que a otras y unas son más felices que otras. Efectivamente, claro que sí. Pero yo creo que no tiene que ver tanto con que algunos tienen mejor ánimo que otros porque, no sé, Dios les dio mejor ánimo. Sino que como hoy subí en el reel que compartí en Instagram, la felicidad está muy asociada con una sensación de calma. Y esa sensación de calma la tenemos cuando hemos trabajado mucho en las cosas que tenemos que trabajar. Entonces, si estás pasando por un periodo donde la calma no es parte de tu presente, donde por más que estás intentando estar bien, no puedes estarlo tranquilo. Son temporadas. Lo importante es que recuerdes que esta temporada va a terminar en la medida que vos hagas lo que tengas que hacer en esta temporada. Y son en estas temporadas donde Dios te pide que obedezcas en algún punto en particular. Pero ¿cómo voy a obedecer yo a Dios si yo no conozco qué es lo que Dios quiere que obedezca? Y acá entra un punto importante que yo quiero mencionar en el estudio del día de hoy. Si bien la palabra de Dios eh, es una, ¿no? Y cuando uno abre la palabra, pues leemos los mismos versículos. La manera en la que el versículo impacta en tu vida personal es muy diferente a la del resto, y eso está bien. Dios tiene una relación personal con vos y quiere decirte algo de manera personal. La palabra de Dios tiene el poder a través del Espíritu Santo. Dios tiene el poder de hacer que llegue a tu vida de una manera individual. Entonces podemos leer un pasaje, intentar ser objetivos y decir es que dice tal cosa, pero Dios puede utilizar ese pasaje para hablar a tu vida de manera personal y de una manera que no le habla al resto de las personas.
Por eso para mí, como hermanos, tenemos que ser tan respetuosos en que no existe una única manera de entender la palabra de Dios. Yo sé que la interpretación, o sea, me gusta mucho esta manera de interpretar las escrituras, de que ellas interpreten a ellas mismas, de que no sea mi palabra, ni la de otro pastor, ni la de nadie más que la de Dios, la que nos enseña la verdad. Pero este concepto de verdad también siempre requiere mucha humildad. Humildad del ser humano para entender que a veces podemos creer que estamos conociendo la verdad o entendiendo la verdad y en realidad no dejamos de ser humanos imperfectos, que aunque Dios es perfecto, su palabra es perfecta, nosotros somos imperfectos leyéndola. Y solamente los corazones humildes que intentan vivir en esa congruencia, que intentan hacerse cargo de la interpretación que hacen de las escrituras y siempre acercándose a Dios diciéndole, ok, quizás puedo equivocarme, quizás puedo entenderlo mal, Señor, ¿qué quieres explicarme? Siempre que uno tenga esa actitud, el Espíritu Santo revela cosas nuevas todo el tiempo. A mí a veces me preguntan cómo estudio la Biblia, pues yo no tengo un método, creo que hay gente que la estudia mucho mejor que yo y es mucho más capaz que yo para dar algún tema en particular como este, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con cómo creemos nosotros en que la Biblia es la palabra de Dios, pero y cómo podemos confiar en que la Biblia es la palabra de Dios. Pero creo que bueno, el Señor utiliza lo débil para vencerlo fuerte y así como vos a mí te puedo utilizar a vos y siempre lo que pide de nosotros es nuestro corazón. Es el mayor anhelo del Señor, es tu corazón. O sea, Él escribió toda su palabra y ahora lo vamos a ver con el único fin de conquistar tu corazón. Es que Él sabía que iban a haber momentos como los que vivimos ahora, donde no iba a poder hablar directamente y en voz audible, pero se anticipó y en su anticipación inspiró a personas para escribir la palabra que vos ibas a necesitar en tu vida presente. Y eso es maravilloso. Ver cómo Dios, así como vimos en el domingo anterior, es proveedor no solamente de las cosas que necesitamos, materiales, proveedor de las circunstancias que necesitamos para poder dar los pasos que necesitamos dar, proveedor de vínculos, proveedor de todo lo que necesitamos, sino que también es proveedor de su palabra, es proveedor de esa palabra que nos va a alimentar, de esa palabra que nos va a alentar en los momentos que nos toque atravesar. Pero lo que pasa es que nos cuesta muchas veces abrir las escrituras. Ese es el asunto con el ser humano. Y yo también me meto en la misma bolsa porque en eso compartimos naturaleza. Todos vivimos esa tendencia a que nos cueste un poco más que a otros. En fin, vamos a comenzar el estudio del día de hoy leyendo, ¿sí? El versículo que se encuentra en Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo 3, 16. Segunda de Timoteo 3:16. En realidad está mal este versículo. Ah, pero se han confundido. Bueno, no importa. Vamos a ir entonces a Hebreos 11, Hebreos 11:3, que es el camino, el, bueno, este pasaje que habla sobre todas las personas que a lo largo de la Biblia por la fe avanzaron, por esa fe que tenían en Dios, y aunque no vieron los frutos de esa fe en esta tierra, los van a ver en la vida que tiene preparada para nosotros. Pero vamos a abrir nuestras Biblias. Yo lo voy a estar leyendo en mi compu hoy porque me parecía mucho más práctico, aunque intenté hacerlo de la otra manera el día anterior, el domingo anterior, pero hoy lo voy a hacer desde acá. Hebreos 11:3 dice lo siguiente. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Es por la fe que nosotros entendemos que el universo, todo lo que ha sido creado por la palabra de Dios. Y a veces entra esta pregunta de cómo yo estoy seguro de que la palabra de Dios es palabra de Dios y en realidad es palabra de hombres, la escribieron personas. Sí, es cierto, la escribieron personas. En total, la Biblia tiene 40 autores y entre esos autores hubieron personas muy sabias, muy entendidas, muy estudiosas. Personas que no sabían leer y escribir y aprendieron porque el Espíritu Santo les enseñó. Personas que no sabían hablar de varios idiomas, pero el Espíritu Santo les dio el don de lenguas para poder hablar en muchos idiomas y así poder
llegar a traducir la Biblia para que alcanzara a todas las personas. 40 autores que también incluían a reyes, incluían a agricultores, a médicos, a pastores. Es decir, la Biblia fue escrita por una diversidad de personas y cada uno de esos escritores dejó un sello personal en eso que escribió. No es lo mismo leer a Pablo que leer a David. Cuando leemos a Pablo, por ejemplo, Pablo tiene un lenguaje bien apocalíptico. Él utilizaba una exhortación hacia el pueblo que, si bien es muy dura por momentos, también era una exhortación que vivía la urgencia de que quería que Cristo regrese ya mismo. Él ansiaba ver a Jesús regresar, entonces él todo lo que escribe ahí lo escribe con ese anhelo y con ese fervor de Jesús va a volver pronto. Realmente él lo creía, él creía que no iba a pasar a la muerte hasta que Jesús volviera, de que él estaba en ese momento anticipando la segunda venida de Jesús, del Mesías, que había ascendido hacía poco tiempo. Y era ese fervor el que lo llevaba a escribir muchos pasajes, como por ejemplo estos pasajes que hablan sobre la soltería, y le dice, recomiendo, y recomendación mía y no por inspiración divina, pero recomiendo a los hombres que se mantengan solteros, ¿no? Porque así van a poder llevar el evangelio y no van a tener la carga del matrimonio, y a veces se entienden esos versículos fuera de contexto, y hay que comprender que cada escritor escribió lo que escribió en un contexto particular y Dios tiene el poder para que todo lo que fue escrito en un tiempo y en un contexto se pueda utilizar en el tiempo y el contexto actual, a pesar de que es muy diferente al contexto en el que se escribió originalmente. Pero entender ese contexto, tenerlo en cuenta, poder observarlo, nos permite también ver cuán diversa fue la elección que Dios hizo de sus hijos para inspirarlos a escribir la palabra de Dios. En total hay 66 libros, están escritos en un periodo de 1600 años. Y muchos autores no se conocieron entre unos y otros, nunca se vieron, y sin embargo lo que escriben unos y otros, ¿sí?, está conectado, porque utilizaron las mismas palabras a pesar de que nunca supieron la existencia del uno del otro. Y ahí vemos el hilo conductor. Por la fe nosotros podemos ver de que fue Dios el que inspiró su palabra, que fue Dios el que inspiró a todas estas personas para que la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos no sea cualquier palabra de hombre, sino que sea una palabra que tiene la capacidad de transformar vidas. Y sabes que lo más importante de esto que quería mencionar es que la Biblia por sí sola, cuando uno la abre, solamente son letras que están escritas y, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios, eso es lo que creemos y es lo que decimos y es lo que dice, no sé, el libro cuando la Santa Biblia, palabra de Dios, la versión a lo sumo, eso es lo que dice todas las escrituras que hoy tenemos traducidas y que manejamos en nuestras iglesias cristianas. Sin embargo, esa palabra solamente haya sentido cuando nosotros la vemos a la luz de quien es el centro de la palabra de Dios, ¿no? Déjenme buscar un versículo, este que está... Vale, este está en Juan 5:39. Si tienen sus Biblias por ahí, quiero que busquen Juan 5:39, que dice, escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo la gloria de los hombres, pero yo que los conozco, sé que no tienen el amor de Dios en ustedes. Estas son las palabras que le dijo Jesús en ese momento a los fariseos, que se pasaban horas y horas y horas y horas y horas leyendo la Biblia y se la sabían de memoria. Se la sabían mucho mejor que yo, de hecho. Porque yo tengo que andar como googleando a ver cuál era el versículo porque no me acuerdo la referencia, pero sí me acuerdo lo que decía. Quizás hay más de uno acá que le pase como yo. Pero los fariseos eran personas que sabían las escrituras de memoria. Su vida consistía en estudiar las escrituras, las estudiaban y las estudiaban porque ellos sabían que un día iba a venir el Mesías y los iba a salvar de la esclavitud en la que estaban viviendo el pueblo romano. Los fariseos eran personas inteligentes, eran personas que
cuando vos la veías, decís, qué ejemplo de vida, hacían todo tal cual como la Biblia lo describía. Pero lo que le pasó al pueblo de Israel es lo mismo que nos pasa a nosotros como pueblo en el presente. Empezaron a ver la Biblia como el fin, ¿no? Es como que si yo hago esto, entonces así me voy a salvar. Si yo leo la Biblia todos los días, entonces por eso Dios me va a perdonar. Y mi salvación está como pendiente de mis acciones y de cuánto estudio, de cuánto conozco y de cuánto... Y yo estoy como yendo y viniendo en esa esclavitud, porque no se puede vivir de otra manera, ¿no? De, si estudio la palabra de Dios, entonces voy a salvarme. Si leo la Biblia, entonces voy a salvarme. Si conozco la Biblia, entonces voy a salvarme. Y si conozco la Biblia y no la hago tal cual, entonces me voy a perder. Y si conozco los 10 mandamientos y estoy transgrediendo algunos, entonces me voy a perder. Los fariseos habían llegado a ese punto y le habían enseñado a la gente, le estaban enseñando a la gente a ver las escrituras como eso, como, bueno, a ver, ¿cómo hago para salvarme? Pues están las escrituras. Vale, las escrituras tienen la verdad, ok, las leemos, las estudiamos, las seguimos al pie de la letra, nos salvamos, genial, está todo bajo control. Nomás solamente depende de nosotros trabajar duramente para cumplir todo al pie de la letra. Si hay alguna ley que de repente era ceremonial, que de repente era una ley judicial que aplicaba solamente para el contexto histórico en el que Dios inspiró esa palabra, pues no importa, la vamos a seguir usando porque la palabra de Dios es para siempre. Y utilizaban la ley mosaica y la ley ceremonial y la ley hasta para el desarrollo higiénico de toda la sociedad. Muchísimos los judíos que estaban en peregrinación continua y Dios por eso hasta dejó leyes de cómo hacer para que la higiene de las mujeres, de los hombres pudiera desempeñarse de la mejor manera y que no hubieran enfermedades en el pueblo. Pues los judíos empezaron como a decir, ok, ¿cómo hacemos para cumplir esa ley? Vale, creemos como otras chiquititas como para poder cumplir perfectamente esa. Entonces ellos empezaron a crear más y más y más principios y más leyes y más rituales y dicen, o sea, los teólogos se han encontrado como manuscritos con cientos y cientos de leyes que servían para poder cumplir una ley mosaica, una ley de estos 10 mandamientos. Ellos eran ellos eran muy capaces de escudriñar las escrituras. Y escudriñar, ojo, porque Jesús ni siquiera usó otra palabra, dijo escudriñan las escrituras, es decir, no dijo leen las escrituras. Podría decirme a mí, vos Vicky, lees las escrituras porque a vos te parece que en ellas vas a encontrar la vida eterna. Sin embargo, no usar la palabra lees las escrituras, que es lo que yo suelo hacer, lo que todos solemos hacer cuando leemos un versículo, lo que estamos haciendo ahora quizás en general va a ser leer algunos versículos, pero escudriñar significa ir al fondo, a lo profundo, es indagar, es escarbar ahí en la Biblia para ver qué es lo que Dios quiere decirte. El pueblo judío escudriñaba. Dios quiere que escudriñemos las escrituras, pero no porque en ellas vamos a encontrar la vida eterna, sino porque en ellas vamos a encontrar el testimonio de Jesús. ¿Cómo hago yo para encontrar el testimonio de Jesús? Y ahí está el punto importante. Cuando yo abro la palabra de Dios, siempre tengo que preguntarme, ¿qué me va a enseñar de Cristo este pasaje que yo estoy leyendo? No que me va a enseñar de mí, no que me va a enseñar de otros personajes, no que me va a enseñar de Job, no que me va a enseñar de Moisés, no que me va a enseñar de David, no que me va a enseñar de Pablo, que me va a enseñar de Cristo. Cuando uno entiende que Cristo es el centro de todo el mensaje, empezás a comprender el Antiguo y el Nuevo Testamento desde otro lugar. Y cuando lees versículos como por ejemplo que no hay condenación para los que son llamados hijos de Dios, entonces entendés de que, ok, mis pecados son mucho más grandes que lo que quisiera confesar. Pero la sangre de Cristo también, su sacrificio es mucho más grande que mis pecados y puede salvarme y redimirme de la situación en la que yo estoy. Entonces, no vamos a la Biblia porque en ella encontramos vida eterna. En ella solamente encontramos el camino hacia aquel que es la vida eterna, que es Cristo Jesús, ¿no? Déjame buscar un versículo más. Este que dice que ustedes piensan, bueno, vamos a buscar Juan, capítulo 6, del 47 al 59. Voy a ver si leo todos los versículos porque no quiero como extenderme mucho, pero acá Jesús estaba teniendo un diálogo donde él le decía, ¿no?, a los que estaban allí escuchándolo en ese momento.
Les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo puedo dar vida, pues soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna. Pero los judíos empezaron a discutir entre ellos y se preguntaban, ¿cómo puede este darnos a comer su propio cuerpo? Y Jesús les dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la vida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso, todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Yo soy el pan que bajó del cielo y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, que murieron a pesar de haberlo comido. Jesús dijo todas estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Es importante, o sea, es la traducción del lenguaje actual. Posiblemente cuando lean su versión va a tener algunas diferencias, pero me gusta leer esta versión porque lo trae como un poquito como, me lo imagino a Jesús diciéndolo de esta manera, porque leerlo en otras versiones por ahí me hace imaginarlo a Jesús como un personaje un poco diferente a mi época, ¿no? Y me gusta pensarlo como que él también es contemporáneo a nosotros, también puede hablarnos de una manera que es mucho más cercana para nosotros. Y a lo que quería llegar, ¿no? Es que nosotros no vamos a las escrituras porque ellas pueden salvarnos. En realidad ellas solamente pueden mostrarnos nuestro pecado. Las escrituras están ahí para mostrarnos qué es lo que está mal, para mostrarnos nuestro error y también para darnos esperanza. Porque al mismo tiempo las escrituras cumplen muchas funciones. Cumplen la función de sanar, cumplen la función de mostrar la enfermedad, cumplen la función de dar esperanza, cumplen la función de también exhortar, cumplen la función de mostrarnos las verdades más difíciles y duras de aceptar, como también aquellos mensajes que nos dan tanto consuelo que uno los leería 1000 veces, porque cada vez que uno lo lee encuentra paz al repetir esas palabras. Entonces la palabra de Dios cumple todas las funciones que Dios quiere que cumpla en nuestra vida, pero necesitamos acercarnos a ella para que ella pueda hacer un efecto en nosotros. Y si bien no pueden salvarnos, las escrituras nos pueden mostrar el camino hacia aquel que sí puede salvarnos, que es Jesús. Y por eso yo quisiera que de ahora en más y toda esta semana el objetivo y el propósito de leer las escrituras sea preguntarte, ¿dónde veo a Jesús en esto que estoy leyendo? ¿De qué manera lo estoy viendo? Porque muchas personas agarramos versículos y otros toman versículos y señalan y dicen, por ejemplo, ¿no? Que, no lo sé, los fornicarios no van a entrar al reino de los cielos, decía Pablo, y es cierto, yo no lo leo así en textual y sé que los fornicarios, los lujuriosos, los borrachos, los que practicaban orgías no van a entrar al reino de los cielos. Y uno dice, uy, es que Señor, mi pureza sexual tampoco que está tan bien como para salvarme. Me parece que yo estoy muy, muy mal. Y me pasa muy a menudo que escucho esos testimonios. Y yo sé que la lucha de muchísimos y de la mayoría de la iglesia, algún trasfondo con la vida sexual hay porque es compleja, o sea, es muy complejo. Vivir una vida de pureza sexual no es imposible, pero sí es complejo. Y a veces uno dice, pero Señor, es que si yo hablo la palabra de Dios, lo único que me está marcando mi error. Vale, hijo, ese es el principio. Te estoy mostrando tu error para que, te estoy mostrando tu pecado, te estoy mostrando tu necesidad de un Salvador. No dice eso la palabra de Dios para quedarse en eso. Dios no dejó esos versículos para decirnos a nosotros solamente estás perdido. No, o sea, tu caso no tiene solución. No, ese no es el Dios que nosotros decimos conocer. La palabra de Dios tiene esas verdades para indicarnos qué está bien y qué está mal, porque los seres humanos siempre estamos buscando ahí a ciegas hacer lo mejor en la vida. Pues cuando más estudiamos las escrituras, pero no de una forma rígida, no de una forma cuadrada. No leas tus escrituras, no leas las escrituras, no leas tu Biblia de una manera en la que
solamente lo interpretes de una única forma y no haya una manera de verlo de otra manera, porque Dios siempre va a ir ayudándote a crecer en conocimiento y entender de una manera más completa su palabra. En la medida que vas madurando, creciendo, vas pasando por pruebas, la palabra empieza a tomar un valor diferente en tu vida. Y seguramente estás pasando por momentos dolorosos y difíciles, tal vez hoy, tal vez esta semana, tal vez más adelante. Y yo quiero decirte lo mismo que seguramente escuchaste muchas veces, pero que nunca está de más escuchar. Y es que está en la palabra de Dios la respuesta a tus oraciones. Quizás no en una línea descrita donde uno quisiera tener ya todo resuelto y procesado, porque ese no es el objetivo de la palabra de Dios, no es resolvernos todo en la vida. Ni siquiera lo que Dios quiere hacer con nosotros, resolvernos todos los problemas. A veces Él ni siquiera está tan apurado como nosotros en resolver nuestros problemas. Él sabe que se van a resolver, pero lo que Él quiere es que en esos problemas aprendamos a desarrollar el carácter que necesitamos desarrollar para que las soluciones cuando lleguen, pues hayamos aprendido a refinar nuestro carácter en esas dificultades. Entonces, cuando nos acercamos a las Escrituras, nos acercamos porque queremos que transformen nuestro corazón. Y para que transforme nuestro corazón, nosotros necesitamos preguntarnos qué es lo que Cristo, creo que me enseña de Cristo este pasaje, no lo que me enseña de mí, porque obvio, a mí me enseña que soy un pecador. Cuando yo abro la Biblia, lo único que veo es similitudes con David, pero no en su parte más pura de corazón, sino en su parte más disruptiva y donde se alejó de Dios y donde hizo todo lo que hizo y después se arrepintió. Y le pidió en el Salmo 51, clamó a Dios y le dijo, limpia mi corazón, hazme limpio de corazón, no me rechaces, recíbeme en tu presencia. Y es muy bonito porque en ese salmo, y si quieren vamos a buscarlo, porque ahora que lo mencioné como que es uno de mis salmos favoritos, ¿sí? Y hay una canción que me gusta mucho sobre este salmo, que cuando salga se las voy a compartir porque todavía no ha salido. Pero dice el Salmo 51, y en este momento David, ¿sí? Lo escribe después de que había tenido relaciones sexuales con Betsabé, y después de que Natán el profeta se acercó a David y le dijo, David, ¿qué hiciste? No con estas palabras, pero imagínate el contexto, David, ¿qué hiciste? Jehová me avisó que dejaste embarazada a Betsabé. Y no solo la dejaste embarazada, sino que ese bebé, lamentablemente, va a nacer y va a morir. Y David empezó a llorar desconsolado, pero no porque se iba a morir ese hijo solamente, sino porque tomó dimensión de que realmente lo que había hecho había sido muy malo. Fue en ese momento cuando se alejó demasiado de Dios, cuando estaba en el punto máximo, por así decir, de su impiedad, de su pecado, en el fondo del pozo, donde uno dice, bueno, ya lo podríamos categorizar como asesino, adúltero, había dejado embarazada a otra mujer, o sea, podríamos ponerle todas las etiquetas que el ser humano podría ponerle a alguien así, pero Dios no le puso ninguna de esas. De hecho, dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, así lo define Dios a David, a pesar de que las personas lo vemos como, bueno, en ese momento lo veían como el asesino, el que había traicionado, el que había sido desleal, el que había estado con una mujer que era de otro hombre. Y en ese contexto él escribe este pasaje que se encuentra en el Salmo 51, que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebeldía y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Que crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Entonces enseñarán los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará en mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que tú sabes, yo te los daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Sin saberlo, leímos todo, el capítulo 51, no lo tenía planificado, pero solamente quiero cerrar este estudio con lo que me gustaría que hagamos en esta semana y en el resto de tus días, si Dios permite que te lo recuerdes de aquí en adelante porque lo empezás a practicar. Cuando David estaba pasando por esta temporada de su vida donde él miraba el futuro y lo único que veía era, asesiné a un amigo, asesiné a uno de mis hombres más fieles en el ejército. No solamente le fui desleal a esa persona, le fui desleal a Dios, que me encomendó la construcción del templo de Jerusalén. Y ahora me ha quitado ese privilegio porque yo he pecado de una forma en la que ya no tengo el derecho de construir semejante lugar donde habitaría la presencia de Dios. Ya no era digno. Había una consecuencia, no se podía cambiar. Y en ese momento él recibe del profeta Natán toda esta información y David solamente agachó la cabeza y dijo, ok, me duele mucho lo que me están diciendo, ok. Y lloró y se rasgó las vestiduras, hizo luto y lo único que hizo fue pedirle perdón a Dios. Y ahí él escribe este poema y le dice a Dios, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. No le dice, ten piedad de mí a pesar de mis pecados. Le dice, conforme a tu misericordia. Él confiaba en ese momento, David confiaba en que Dios iba a perdonar sus pecados, no porque David iba a mejorar su conducta en el futuro, sino porque Dios iba a ser misericordioso con la situación en la que él estaba. Y le dijo, conforme a tu piedad borrá mis rebeliones, y lavame y limpiame cada vez más. En ese momento él anhelaba que Dios transforme su corazón y se dio cuenta de que por sus medios él no podía ser limpio. Y él dijo, yo reconozco mi pecado. Siempre está delante de mí, o sea, soy el primero que lo ve a pesar de que me haga el ciego. Y solo contra Dios he pecado y hice lo malo delante de sus ojos. Sin embargo, ¿no? Él también reconoce, le recuerda a Dios y se recuerda a él mismo. Y ahí veo lo que es la importancia de no solamente ser compasivos con los demás y ver la compasión de Dios con otros, sino la autocompasión, que no es el concepto que nos dicen en la iglesia, que es como tener conmiseración de uno mismo. No, no, no. Es literalmente tratarte con la compasión que tratarías a otra persona en una situación igual a la tuya. Y vemos acá y dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él no se estaba justificando, pero sí estaba siendo compasivo al validar que el pecado que él había cometido también había sido porque él vive en un mundo de pecado. Si David en esa situación no se justificó, pero sí pudo recordarse a sí mismo en esta oración, ok, me equivoqué, pero también es que no es fácil. Nací, fui concebido en un vientre de pecado, entonces esto viene en mi naturaleza. Y ahí es cuando le dice, ¿no? Tú amas la verdad en lo íntimo. En secreto estoy aquí orando y diciéndote lo que he hecho, ¿no? Y en lo secreto me estás haciendo comprender sabiduría. ¿Por qué? Porque es en esas oraciones donde uno le confiesa a Dios lo que hizo mal, en las que Dios te da una sabiduría que no te puede dar de otra manera que cuando le confesas lo que hiciste mal. Allí Él te aclara la mente y si hay una relación que no está funcionando y si hay un trabajo que no lo tenés tampoco muy claro y si el futuro económico no está estable y si estás pasando por alguna situación familiar que para vos no tiene una solución, en ese momento uno se arrodilla y le confiesa a Dios lo que uno no ha estado haciendo bien. Y es en ese momento que Dios te ayuda a comprender con una sabiduría que es del Espíritu Santo, en lo secreto, lo que Dios te quiere revelar. Limpia tu corazón, te hace más blanco que la nieve. O sea, si hay algo más blanco que la nieve, pues no sé si alguna vez estuvieron en la nieve. Yo, gracias a Dios, he podido conocer la nieve y literalmente cuando estás en la nieve te irradia la cara, te quemas de lo brillante que está eso. Es muy blanco. Un lugar recién mojado es muy blanco.
no conoces un blanco tan brillante como ese. Entonces, imagínate esa metáfora, se puede llevar a la vida personal de cada uno. Dios puede purificar tu vida así de blanca, a pesar de que vos la veas súper sucia. Y te quiero decir algo, si ves tu vida súper sucia, eso es una buena señal. Porque solamente vemos nuestras ropas sucias cuando nos acercamos a Cristo y Él irradia su luz sobre nosotros. Es su luz sobre nosotros la que nos permite ver nuestras vestiduras manchadas y sucias y rotas. Cuando nosotros estamos en la oscuridad no nos damos cuenta de que si estamos sucios o no, de si está manchado o no, pero cuando estamos a la luz de Jesús, ahí empezamos a ver nuestra situación. Entonces, si crees que tu situación lo único que hace es alejarte de Dios, pues no te aleja, al contrario, puede acercarte a Dios de una manera que quizás si pensaras que todo está bien, no te podrías acercar. Dios puede restaurar tu vida y es en ese momento cuando, bueno, David le dice al Señor, ¿no? Que quería que creara un corazón nuevo dentro de su espíritu, ¿no? Que renovara su espíritu, que no lo quitara de su presencia, que le devolviera la felicidad. Y es interesante porque Dios escuchó esta oración. Conocemos que si bien es cierto que su primer hijo falleció con Betsabé, Dios le prometió que iba a tener otro hijo. Y ese segundo hijo fue Salomón. Y ese hijo iba a construir el templo de Jerusalén. A él se le iba a encomendar la tarea que su padre no había podido cumplir. Imagínense a David en ese momento recibiendo esa noticia, dándose cuenta de que a pesar de que su pecado había sido enorme, la salvación había sido mucho más grande. Que a pesar de que había perdido, que inevitablemente cuando uno peca hay pérdidas, Dios tenía ganancias para el futuro. Y aunque las ganancias muchas veces que Dios nos da, todo lo que nos da en el futuro, no puede quitar la tristeza de lo que perdimos, sí puede darnos gozo, esperanza, ilusión de que Dios puede hacer las cosas nuevas a pesar de que no estén funcionando o que no hayan funcionado antes. Dios puede edificar los muros de Jerusalén, es lo que Él le pedía en esta oración a su Padre. Y me gusta cómo cierra esto y cómo tiene que ver con el tema que hablamos hoy. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El pueblo de Israel tenía instrucciones acerca de cómo tenía que hacer sacrificios para poder redimir sus pecados. Ellos tenían este santuario que lo llevaban con ellos como una carpa de lugar en lugar, donde había un profeta que pasaba al lugar santo, el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, ¿no? La vara esta que había llevado también Aarón y que había dado fruto en el desierto. eh, Estaban los panes también de la propiciación, o sea, era un lugar donde una vez al año también se expiaban los pecados de todo el pueblo, se mataba un cordero, el más puro de todos los que tenían. Las familias tenían que hacer sus propios sacrificios. Eso es lo que la Biblia instruía que tenían que hacer para salvarse. Sin embargo, cada vida entiende de que Dios no quiere holocaustos al principio. No es lo primero que Él quiere. No quiere que te sacrifiques vos, que hagas tus obras primero. Lo que Él quiere es que nuestro espíritu sea quebrantado al leer la palabra de Dios y darnos cuenta de que por nosotros mismos no podemos salvarnos. Cuando nos humillamos delante de Él y decimos, Señor, gracias porque la palabra que has dejado aquí escrita solamente me muestra mi condición y mi necesidad de Jesús. Solo en ese momento es cuando Dios acepta todo lo demás porque viene como una consecuencia. La obediencia es una consecuencia de conocer a Cristo Jesús. Dios no quiere que obedezcas solamente porque la Biblia dice que hay que hacer tales cosas o porque la iglesia dice que hay que hacer tales cosas. Él quiere una obediencia que sea producto de haber conocido a Cristo, de haberlo conocido en la intimidad, de haberle confesado nuestra situación y nuestra condición. Y en ese contexto, pedirle que Él nos limpie y nos restaure. Es en ese momento que todo lo que hagamos va a ser un producto del amor que le tenemos a Jesús. El amor que le tenemos a que Él nos ha salvado y a que Él también se ha sacrificado por nosotros. Bueno, me explayo un poquito más de lo que planeaba, pero eso suele pasarme cuando de repente empiezo a encontrar algunos versículos que me conectan a mí misma con un poco de lo que he vivido. Em, y sí, se va a grabar esto y se va a subir más tarde. Estamos terminando el segundo estudio que tiene que ver con
¿Cómo creer que la palabra de Dios, pues, es la palabra de Dios? ¿Cómo confiamos en que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Y la verdad es que habrán algunas personas que duden más que otras, algunas necesitarán mejores argumentos que otros. Y pongo entre comillas porque creo que el ser humano cuando busca argumentos es porque en realidad no se ha encontrado con su verdadera necesidad. Queremos llenar nuestros vacíos con argumentos, pero en realidad nuestro vacío no es de argumentos. Es un vacío de sentirnos amados incondicionalmente y da miedo. Yo me acuerdo que hubo una época donde a mí me daba mucho miedo leer las escrituras. ¿Sabes por qué? Yo le decía a Dios, Señor, yo no quiero leer tus promesas porque tengo miedo de creer que vas a cumplir esta promesa en mi vida, en esta situación puntual, y otras decepcionarme. Porque muchas veces yo creía que Dios lo iba a hacer y no lo hacía. Y después me di cuenta que en realidad, claro, o sea, yo le pedía argumentos a Dios y le pedía pruebas y le pedía como mostrarme que vos vas a hacer esto en mi vida y que esto es para mí. Y empecé a dejar de leer la Biblia porque yo me decepcionaba. Porque cuando la leía y decía tal versículo, una promesa, yo la tomaba para mí, me la apropiaba y creía que porque me la apropiaba ya era mía en ese momento y que Dios le iba a hacer de la manera que yo lo planeaba y no. Sus promesas siempre se cumplen, sí, pero no a la manera que nosotros creemos ni pensamos. Entonces, desde ese momento empecé a darme cuenta que mi necesidad real no era que Dios me dijera y me diera palabras que me ilusionaran para después decepcionarme, no, sino que Porque además, mi gran necesidad era que yo pudiera eh, encontrar el amor de Jesús en toda esa situación, encontrar que su amor era incondicional en su palabra y que eso era lo que me daba consuelo y esperanza. No sé qué situación estás pasando en este momento, solo sé que todos nosotros tenemos la misma necesidad de Cristo, quizás más dudas, más incertidumbres, más miedos, quizás más tristezas, quizás más preocupaciones, pero para todos nosotros la palabra de Dios es justa y verdadera. Y es la palabra de Dios la que puede cambiar tu vida. Yo creo que la estuvo con mejor, Menem, después con Macri y ahora está coqueteando con Milei. cuidado con sus micrófonos, por ahí que a algunos se le prenden. Em, bueno, pero desde este momento lo que yo sí quiero invitarlos a todos en esta semana, o sea, y a que puedan tener su propia autorreflexión, autocrítica y decir, ok, Señor, ¿cómo estoy leyendo tu palabra? Es que todo lo que leas en esta semana y todo lo que compartas en esta semana, lo pienses desde el lado, ¿qué es lo que me enseña de Cristo esto? ¿Qué es lo que veo de Cristo en esto? No qué es lo que veo de mí, qué es lo que veo de mi condición, sino qué es lo que veo de Jesús en esto que estoy leyendo. ¿Sí? Porque cuando uno lo piensa de esa manera, entonces es increíble cómo Dios hace milagros en nosotros y empieza a hacer un trabajo de adentro hacia afuera. Bueno, como les decía, yo no sé qué situación estás pasando, pero quiero que oremos porque en este momento voy a cerrar el estudio recomendándoles a, recomendando a cada uno a que se acerque a Dios y también pidiéndole a Dios que en este momento el Espíritu Santo pueda interceder por todos ustedes, por mí y porque la lectura que hagamos de las Escrituras en esta semana pueda ser una lectura que pueda renovar nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra firmeza y nuestras decisiones, porque también tenemos que hacer algo con eso que estamos leyendo, que estamos leyendo, ¿vale? Así que vamos a orar para cerrar el estudio de la tarde de hoy. Señor, gracias porque tu palabra es verdadera, Señor, porque tu palabra puede salvar nuestras vidas, no necesariamente por lo que tiene escrito, sino por de quién nos escribe, Señor. Te agradecemos por Jesús, te agradecemos por su sacrificio, porque es mucho más grande que nuestros pecados y porque tú, Señor, quieres limpiar nuestro corazón, hacernos nuevas criaturas, usarnos, Señor, para, para tu obra y para que otras personas también puedan encontrar esperanza y consuelo, Señor, a través de nuestra vida. Ayúdanos a hacer cartas abiertas para el mundo y también a creer en que eso que leemos en la Biblia no son palabras vacías, Señor. No son promesas para algunos y decepciones para otros. Tu palabra, Señor, es verdadera. Y en la medida que nosotros obedecemos, conocemos, entendemos,
Tu palabra, Señor. El Espíritu Santo hace el resto del trabajo en nuestra vida. Gracias, Jesús, por interceder por nosotros. Gracias por tu muerte, por tu sacrificio en favor nuestro. Te quiero pedir que bendigas a cada uno de los que están en este estudio y que podamos seguir reuniéndonos domingo a domingo. Y gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero desear una hermosa noche. Quiero recomendarles a todos que puedan subir algo a sus redes sociales de lo que hayan aprendido hoy, compartirlo, menciónenme, así otras personas se suman. Recuerden que es un estudio que es gratuito, que es bueno para todas las personas que lo escuchen, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y les agradezco por estar acá conectados conmigo, por acompañarme. Espero que puedan tener un buen cierre de domingo. Y recuerden que si esta noche la cabeza empieza a ir muy rápido, háblenlo con Dios. Recuerden de que aunque no tengan todas las respuestas hoy, Dios ya tiene todas las respuestas mañana. Y Él no necesita que vos tengas todo claro para dormir tranquilo. En realidad, es el Señor el que necesitas para dormir tranquilo. Y lo tienes a tu lado todo el tiempo. Así que quiero que te duermas esta noche con eso en tu mente. Recordá que Dios está a tu lado, le importa lo que te está pasando, le importa mucho más que a vos, te lo aseguro. Si vos estás desesperado, si yo fuera humano, estaría más desesperado que vos, pero como no es humano, él no se desespera porque él sabe que hay una solución a tu situación, por muy desesperante que parezca. Créelo. Aunque no lo sientas, créelo. Y vas a ver que es cuestión de tiempo que Dios manifieste su fidelidad en tu vida. Voy a dejarlos con una canción, voy a cerrar la grabación para que no, después YouTube no nos haga una baja del video por copyright, pero vamos a dejar una canción que tiene que ver con eso, así que terminamos la grabación.